muy bien con la visión que vamos a poder conocer en el siguiente contenido, que es una mesa redonda sobre educación en mundos virtuales. Y aquí, cuando antes mencionaba que ya la humanidad había vivido más revoluciones, os preguntaréis, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer los griegos para afrontar la escritura? Aprender a leer y aprender a escribir. ¿Y qué fue cuando se revolucionó de nuevo el conocimiento con la imprenta, lo que tuvieron que afrontar las sociedades modernas? Pues lo que tuvieron que aprender fue a gestionar cantidades ingentes de comunicación como nunca antes lo habían hecho. Hoy la humanidad se enfrenta a una revolución sin precedentes con la llegada de mundos virtuales. Esos mundos virtuales nos van a obligar a todos a aprender. Los niños ya están ahí, ya están en Minecraft, ya están en la PlayStation. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos lo van a explicar los siguientes participantes: Roberto Romero, de La Frontera, Andrea Plaza, de Letcraft, y José Luis Carmona, de Liceo UR. Ahí medio. Sí, que yo tengo que mirar la pantalla, que tengo la chuleta ahí. ¿El mando? Gracias. Bueno, muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí una tarde de... Creo que hoy es miércoles, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, hoy es miércoles, ¿no? Bien, es toda la semana aquí, pues al final se te va pues el concepto, ¿no? De qué día es. Bueno, hoy venimos a hablar, como bien decía Sergio, de un poco de educación en entornos digitales, en universos virtuales, utilizando videojuegos y otras tendencias. Para eso agradezco mucho que me hayáis querido acompañar hoy, porque es una mesa súper interesante. Trabajáis siendo punta de lanza en todo esto, de cada uno desde vuestro campo y vuestro sector. Bueno, por introducir primero, ella es Andrea Plaza. Andrea es educadora, máster en tecnologías de aprendizaje y el conocimiento de tecnologías y educación, y trabaja actualmente como Head of Education and Video Games Project and Educational Digital Competences Project Development, que es todo lo que pone en tu LinkedIn, que lo copio tal cual. En Letcraft, que es una agencia que ahora nos va a contar a qué se dedica. Esta mesa la vamos a estructurar un poquito así abierta, va a ser una conversación, pero cada uno vamos a contar un proyectito de educación para que tengáis un poco de contexto de a qué nos dedicamos. Muchas gracias por venir, Andrea. José Luis Pérez, doctor en Educación, máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y máster en Historia y Ciencias de la Música, ¿correcto? Compañero del colegio donde estudié, aquí en Alcalá de Henares, vecino de Alcalá de Henares, hijo de una gran profesora que tuve de pequeño también. Y él actualmente es el director de contenidos educativos en Liceo UR, una plataforma de contenidos en realidad virtual para educación que están cambiando la forma en la que los profesores acompañan a los alumnos en clase. Y yo soy Roberto Romero, director de producto en La Frontera VR, especialista en producción de contenidos inmersivos. Algunos proyectos que a lo mejor podéis conocer porque seáis fan es el Ministerio del Tiempo, donde realicé los 2 episodios de realidad virtual, entre otros contenidos como Melita o Camper Creepers. Y actualmente trabajo en una plataforma de universos virtuales interactivos y conectados, a lo que empezamos a llamar el metaverso, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de todo esto. Y bueno, pues para empezar, si quieres, la primera eres tú, te doy el poder. Bueno. ¿Vale? No sé si necesitas que nos apartemos un poquito, ¿no? ¿Sí? Venga, sí, pues vamos a hacer aquí como si estuviéramos en el salón de casa. Aquí. Y dejamos a Andrea contarnos su... Hola. Vale. El salón de casa, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, pues nada, yo por mi parte, gracias a Roberto y a la Mobile Week por invitarnos. Hemos estado esta mañana también por el stand enseñando un poquito lo que hacemos en Letcraft en educación. Y bueno, voy a centrarme mucho en lo que vamos a hablar hoy, que es sobre todo esos entornos virtuales de aprendizaje a través de la versión educativa de Minecraft. Sobre todo es el proyecto donde más nos centramos en nuestra empresa, como partners de Microsoft también. Y dentro de lo que es este proyecto de competencia digital, lo que buscamos es ayudar a los docentes y ofrecerles recursos y experiencias formativas en relación a las áreas de la competencia digital, para que sean capaces de poder tener esos recursos y esa formación para aplicar e integrar las diferentes metodologías innovadoras y herramientas de innovación en sus aulas, que es un poco donde nos centramos. La herramienta top que hemos elegido para que sea la protagonista, digamos, de nuestro proyecto educativo, de nuestro proyecto de formación al profesorado,
Es la versión educativa de Minecraft que lleva desde el 2015 desarrollada, es decir, es una versión educativa del popular videojuego Minecraft que probablemente os suene a muchos de vosotros. Hijos, sobrinos, alumnos probablemente estén a la orden del día. Nosotros aprovechamos esa oportunidad donde los alumnos tienen esa parte motivacional ganada, tienen conectan con ese centro de interés para construir esos contenidos que tiene que dar el docente en el día a día y aplicarlos a lo que es su entorno de aula a través de guías didácticas, todo basado en la metodología activa, el aprendizaje basado en el juego, es decir, está todo contextualizado y no es simplemente utilizar un videojuego por utilizarlo o utilizar la tecnología por utilizar, todo tiene que estar contextualizado y tener un porqué para que, sobre todo los docentes, las familias, los alumnos ya lo vean realmente el valor que tiene esta herramienta en el ámbito educativo. Entonces, nada, un pequeño vídeo mientras os cuento un poquito. Estos son algunos de los ejemplos que utilizamos para que los docentes integren ese contenido del día a día. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de lengua y literatura, donde tienen que trabajar los géneros literarios a través de pequeños personajes y pequeños recursos que están desarrollados específicamente para educación. Al final, el potencial que tiene esta herramienta, sobre todo, es que la utilizamos en un entorno seguro, es decir, para utilizar Minecraft Education Edition es el centro el que decide utilizarlo, un alumno o un familiar por su cuenta no puede utilizarlo, tiene que ser una institución educativa y esto otorga una parte más de seguridad a lo que es el uso de videojuegos en el aula. El control de la herramienta lo tiene el centro, no lo tiene el alumno, con lo cual eso es muy importante a la hora de introducir este tipo de herramientas. Entonces, lo que estáis viendo un poco son esas aventuras didácticas donde los alumnos van aprendiendo en función de ese ensayo y error y donde sobre todo van recibiendo también ese feedback con la parte de autoevaluación que también es muy importante para que vayan aprendiendo sobre sus errores. Siempre buscamos esa parte creativa que te da Minecraft, es decir, no todo está construido en Minecraft, el alumno también es el que se encarga de desarrollar su propio contenido con la parte de creatividad y de construcción que tiene la propia herramienta. Obviamente no buscamos que los docentes tengan todo el tiempo del mundo para desarrollar esto, lo que buscamos es que utilicen las herramientas y los recursos que ya hay creados para que planteen experiencias innovadoras y diferentes en sus aulas que sobre todo les ayuden a mantener motivados a sus alumnos frente al aprendizaje. Entonces, bueno, eso es un poco resumen de lo que hacemos en Letras Educación, acercar este tipo de metodologías y de herramientas al aula y sobre todo ayudar a los docentes a complementar eso que hacen en su día a día y nunca sustituir en el papel que tiene el docente tan importante tanto en el ámbito digital, analógico o en cualquier ámbito. Nosotros al final hacemos ese acompañamiento. Así que nada, encantada de debatir hoy con todos los contenidos tan interesantes que vamos a hablar y le paso la palabra a mi compañero. Venga, vamos a por el mandito. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Roberto, a Andrea y a la organización de Mobile Week por darnos la oportunidad de estar aquí hablando hoy, presentando tanto Lyceum Learning como poder debatir un poco sobre este tema. Lyceum Learning es un producto de Lyceum VR, una empresa especializada en realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Y es, digamos, como dicen mis compañeros, dice, bueno, tienes que decir, es una plataforma educativa basada en la realidad virtual y alineada con el currículum educativo. Pero luego me dicen, di que es un Netflix para la educación y acabas más rápido. Vale, ¿qué hacemos? Digamos que vamos a hablar de un Netflix para la educación, unas experiencias educativas en las que durante unos 20 minutos introducimos a los niños en un mundo en el que tienen que descubrir y captar todo el conocimiento del mundo, les decimos. Nos basamos en las... vamos a ver... Perdón, un momentito. Nos basamos en las experiencias, en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y me gustaría que vayáis viendo un vídeo y luego os explico un poquito más.
aquí tenéis Liceum Learning, producto de Liceo VR, donde decimos que si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Liceum, como os decía, Liceum Learning es una plataforma en la que hay estas experiencias. ¿Qué buscamos? Uno, la inmersión, que los niños sientan que sus sentidos están estimulados y que se motivan. Buscamos también la interacción, que haya interacción entre la plataforma y el niño o la niña. ¿Cómo lo conseguimos esto? A base del hand tracking, una tecnología que tiene prácticamente 1 año de existencia y que nos interesa mucho porque queremos eliminar todas las barreras que haya entre el aprendizaje, entre los niños y el aprendizaje. Y, por supuesto, está enfocado en la gamificación para sentir que al mismo tiempo que estoy aprendiendo, estoy jugando. Liceum Learning, voy a darle aquí, es como decía, tiene una interfaz muy sencillo en el que el profesor desde su tablet lanza las experiencias a las gafas de realidad virtual y consigue que los niños vayan a vivir la experiencia exactamente como la que queremos. La experiencia está guiada siempre por una voz, no dejamos que estén simplemente probando, sino que se les guía, les da una narrativa y permite que los niños vayan probando exactamente lo que queremos. ¿Qué queremos conseguir con esto? Queremos conseguir, como os decía antes, la inmersión, la interacción, pero sobre todo también queremos hacer que el aprendizaje sea más concreto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en muchos casos de que a los niños en primaria a veces se les exige que entiendan elementos que son demasiado abstractos. Pongamos a pensar en las unidades, decenas, centenas. Esto es sencillo de manipular, pero cuando hablamos de centenas de millones, nosotros les podemos podemos acercarles cómo es vivir, sentir esa sensación de estar cerca de 1 millón de unidades y ver cuánto representan en el espacio. Es una de las cosas importantes con las que contamos. ¿Qué tiene Liceum Learning? ¿Cuáles son las fases? En primer lugar, tenemos una fase de sincronización que consideramos casi una muy importante. Es una fase en la que creamos una mesa virtual que está unida de alguna manera a la mesa real. Queremos que los niños estén trabajando siempre con un sustento físico, por 2 motivos. El primero, para que no se levanten y se pongan a caminar por los mundos virtuales, que es muy bonito, pero peligroso, teniendo en cuenta que estamos en la clase. Y segundo, para notar que hay algo físico y que los objetos que están siempre en la mesa vamos a poder, digamos, tener un límite y poder sentirlos. Después tenemos una introducción en la que nos hablan un poco de lo que vamos a ver, un viaje a un entorno diferente cada vez, una manipulación, como os decía, gracias al hand tracking podemos conseguir esto y podemos hacer que los niños sientan que ese movimiento es mucho más intenso y que estimula sus sentidos. Una conclusión y, por último, una pequeña evaluación en la que los niños y las niñas pueden ver, oye, ¿qué he comprendido? Voy a ver si puedo, si esta experiencia de verdad ha sido significativa. Por último, a esto le añadimos una serie de materiales, porque bueno, yo soy profesor y sé que está muy bien que te den tecnologías, pero oye, ¿y si además te añado estos materiales imprimibles para que tú puedas organizar la clase como quieras y puedas tener a unos niños haciendo Liceum con las gafas virtuales, pero también puedas explicarlo de otra manera, ampliar el conocimiento, etcétera, etcétera? Y bueno, esto podemos decir que es Liceum. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. La verdad es que es súper interesante lo que hacéis, es un súper proyectazo. Como decía, hay mucho talento, ¿no?, en Alcalá de Henares y cosas que salen de la gente incluso que vive en la ciudad de Miguel de Cervantes. Yo voy a ser muy breve para que nos dé tiempo y maximizar el tiempo para poder debatir sobre las cosas interesantes que tenemos escritas aquí. Básicamente, como os contaba, soy director de producto de una empresa que desarrollamos productos inmersivos que son súper interesantes sobre realidad virtual y aumentada. Atacamos como la parte de formación y educación, también exposición de producto y hacemos eventos virtuales. Estamos desarrollando tecnología propia para esto y además hacemos contenido 100% a medida en todas estas verticales. Hacemos todo el proceso entero, desde la ideación a la distribución, acompañamos a los clientes, tenemos la logística para ayudar con todos estos cacharros también y hacemos aplicaciones multidispositivo, que es muy, muy importante. Un montón de clientes, como veis, estará la slide para sacar
un poco de pecho. Y el caso que os traigo de educación es este, que es bastante interesante. Lo acabamos de presentar en agosto en Estados Unidos. Es una aplicación que está utilizando el estado de Nueva York, una red de colegio 5G auspiciada por Verizon, que es como el Telefónica allí en Estados Unidos, y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York con el apoyo de Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación versa sobre cambio climático, sobre cómo cuidar el planeta, cuál es el impacto de las decisiones de los seres humanos, y lo que proponemos es que los profesores tengan una cantidad de diferentes ecosistemas, puedan construir diferentes biomas y a partir de pequeñas piezas interactivas los alumnos puedan ir observando a través de un panel de estadísticas asociado a cada bioma que podéis ver en pantalla ahí en una esquinita, pero ahora estos paneles de la salud del suelo, la calidad del aire, y pueden ver cuáles son las consecuencias de las diferentes acciones. Cambiar un aeropuerto por un tren eléctrico, ejercer una tala masiva de árboles, eliminar el uso de microplásticos, utilizar energías renovables y a partir de aquí emprender a través de la acción, del ensayo y error, cuáles son las consecuencias de todo esto. Obviamente todo esto con un contenido didáctico y divulgativo, creado por profesionales, donde se les da en formato de audio y de texto diferentes pistas. Y lo importante aquí es que a los profesores les damos una herramienta súper sencilla de utilizar, súper básica de crear las lecciones para que se puedan crear todas las lecciones y luego liberarlas a los estudiantes. En la última parte, como decía José Luis también que pasa, y al final pasa en todas estas aplicaciones, hay una validación del conocimiento donde los alumnos hacen un pequeño juego para validar eso que han aprendido a través de unas preguntas mezcladas con un juego interactivo y donde llega un informe, ¿no?, del uso de la aplicación. Y un poco pues todo esto lo hacemos basado un poco en toda esta infraestructura de tecnología 5G donde procesamos datos en el cloud, donde conectamos. Claro, este juego lo que no se cuenta es que es multiplayer. Todos los alumnos están colaborando en el mismo entorno y se ven unos a otros como avatares y entre todos ellos van colaborando, haciendo los juegos, haciendo las interactividades con los bloques, de tal forma de que proponemos una experiencia colaborativa, ¿no? Y eso también es muy importante y que se puede realizar tanto dentro del aula como fuera del aula o mezcla de las dos, ¿no? Y bueno, esto es un poquito el proyecto que os cuento dentro de pues, la cantidad de cosas que hacemos y que tiene como core obviamente toda esta tecnología propia de la frontera que estamos desarrollando para construir estos mundos virtuales, ¿no? Bueno, y dicho lo cual, ya nos hemos presentado, nos volvemos a poner en el centro, chicos, para que nos vean bien, venga. Vamos a ello. Como hemos dicho, este es el salón de casa. Muchas gracias, Alex. Aquí tenéis el agüita. Vale, bueno, pues ahora vamos a plantear algunas preguntas que son interesantes desde el punto de vista de por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos en que estos medios interactivos, estos mundos virtuales son interesantes para la educación. Lo primero es una pregunta, yo creo que muy básica, que podemos empezar a charlar sobre eso, que es por qué cambiar los libros y los laboratorios por entornos virtuales, ¿no? Y en qué beneficia, por un lado, a los profesores, que son casi nuestros clientes, ¿no? Porque los chavales al final son la consecuencia, ¿no?, de todo esto y hacemos todo esto por los chavales, pero los profesores son como la capa de interlocución intermedia, que son los que van a decidir si usar estos productos, cómo usarlos, ¿no?, y en qué les beneficia, ¿no? Y por qué tenemos que cambiar en parte los libros por esto. Bueno, ¿Quién empieza? Empiezo rápido. Dale. Yo creo que al final lo hemos ido hablando, yo creo, a lo largo de todo el día de hoy y probablemente en los días anteriores, y se hablará mañana. Al final hay que responder ante una situación que estamos viviendo en la realidad, es decir, el mundo ha cambiado, no se compra por internet igual que hace unos años, no se educa igual, no se aprende igual y eso en las aulas también tiene que estar reflejado. Al final, obviamente no hablamos de cambios drásticos, de ya los profes no tienen importancia, van a aprender con el ordenador y ya está, sino que el papel del docente sigue siendo muy relevante y muy importante en el día a día, yo creo, del mundo educativo. Y al final hablamos de cambios porque hay que responder a la realidad donde han surgido nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje y la realidad de esos alumnos es la que es. No tenemos nosotros que en el cole, en clase, que seguir enseñando como enseñábamos hace muchísimos años. Es que los críos de hoy no son como los críos de hace 20 años, o sea, no son como nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Igual. Exactamente. Sí, en muchos casos sí, es verdad que hay muchas personas que están
esforzándose bastante por eso. Pero en algunos momentos lo que a veces se dan cuenta es que hay una carencia de contenidos de calidad. Y eso es una de las cosas importantes, contenidos interactivos, inmersivos, como lo que estamos haciendo. Y quizá ese es un poco lo que nos falta llegar a ver, que los profesores no sientan esto como una amenaza, sino como una ayuda por parte de pues, las empresas tecnológicas. Es que tienen un reto muy grande que es la atención. O sea, ¿cuánto nos cuesta captar la atención de los niños cuando intentamos explicarles algo? Y lo que nosotros hacemos tiene un poder muy grande. O sea, no es que sea mejor o peor que un libro, solo que yo creo que los niños con los estímulos, la cantidad de estímulos que tienen hoy en día, el poder de atención y de recepción es mucho más bajo. Yo creo que nosotros podemos ayudar, ¿no? a ayudar a los profesores a retener el foco, ¿no? El foco del niño. Al final, yo creo que hablamos de niños, pero yo creo que hablamos de adultos también. Vivimos una sociedad con tanta cantidad de contenidos, de experiencias, de demanda, ahora cambia, ahora no cambio, que eso se ve reflejado en nuestros alumnos. Entonces, nosotros como profes, es lo que decía también el compi, que tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa realidad y de conocer por lo menos lo que les gusta a nuestros alumnos, lo que les hace mantener la atención, lo que les interesa, para adaptar lo que tenemos que seguir enseñando, que al final eso es una realidad, pero en el lenguaje de ellos, en el lenguaje que habla y no en nuestro lenguaje, que probablemente se queda un poco obsoleto. Y al final es lo que decías, ayudar a esos docentes a que sean capaces de proponer alternativas distintas al día a día de sus aulas a través de metodologías activas, de herramientas tecnológicas y proyectos como los que hemos visto. Quizá que también es el elemento importante de decir, bueno, voy a mostrarles algo, pero que consiga esa motivación y que digas, wow. Sí, yo creo que hay una cosa que pasa siempre en la educación, que vamos un poquito por detrás del resto, y entonces, claro, cuando ya les llega algo que, bueno, dices, esto es muy interesante, algunos dicen, bueno, esto ya me lo sé, esto no me interesa, a menos que estén muy interesados. Pongamos, por ejemplo, Minecraft, lo conocen, pero, oye, es que te motiva un montón, claro. Pues si les pones alguna vez algún vídeo de YouTube que puede ser interesante, dicen, vale, ya me está poniendo un vídeo de YouTube. Lo que yo considero es que hay que estar un poquito por delante y decir, wow, es que tengo ganas de ir al cole a vivir esta experiencia, ¿no? Y yo creo que en la educación siempre estamos, bueno, vamos a probarlo en todos lados antes y después si funciona ya lo metemos por aquí, ¿no? Entonces me da la impresión de que deberíamos apostar un poco por hacer que los niños vivan en el mundo que estamos viviendo los adultos y no al revés, no ir, bueno, pues si ya lo sabéis, si ya vemos que va bien, os lo vamos a ofrecer. Vamos a dejarles que estén en el mismo sitio porque viven en el mismo mundo, claro. Luego también hay dos cosas importantes, o sea, que se me vienen ahora mismo a la cabeza así de repente en cómo ayudamos a los profes. Una es hacer el tracking más personalizado de los alumnos. O sea, podemos saber qué están haciendo los alumnos dentro de las plataformas digitales y podemos darles estadísticas de eso. Y eso es una herramienta para un profesor que, bueno, tú que eres profe, y yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, vosotros dos, que sois profes. Yo no soy profe, entonces, pero vosotros me imagino que sí que es importante tener esa estadística, ¿no? Para cuando estás en clase. Porque al final en el sistema educativo, y hablo del sistema educativo público normal, las clases están pues, masificadas, ¿no? Porque hay muy pocos profesores, y todo lo que pueda ayudar a dar una atención más personalizada es relevante, ¿no? Tiene su importancia. Es relevante y cada vez más porque a los profes se nos exige bastante carga de trabajo, no solo la parte docente, digamos, del señor o la señora que imparte clases, sino que hay una carga afectiva grandísima. Hay unas cargas afectivas no solo con los niños, también con padres, con muchas cosas. También se exige una evaluación y cada vez una evaluación más exacta y no tan, bueno, pues lo típico que nos pasaba. El profesor ha echado los exámenes para arriba y según aprobaba. Los que caen de un lado a otro, ¿no? Se nos exige a los profesores que evaluemos con unos criterios muy específicos. Y estas herramientas nos permiten precisamente eso, es decir, vale una cantidad de datos ingente aquí, pero que podemos utilizar precisamente para ofrecer una evaluación más exacta. Esto no quita que el profesor también tenga, evidentemente, que evaluar por su lado, pero todas las cosas que se complementan siempre van a ser más acertadas.
Sí, yo al hilo de eso también, al final la tecnología, yo por las reflexiones que he ido haciendo con muchos docentes, nos sirve para ganar tiempo. Al final, el tiempo es el que les en las clases, los profes ya les gustaría tener más tiempos de hora para trabajar con sus alumnos y yo creo que todos muchos esos procesos de evaluaciones, de feedback personalizado, etcétera, gracias a la tecnología y a sus entornos virtuales de aprendizaje, que desafortunadamente la pandemia y todo el COVID ha acelerado en muchos centros educativos el hecho de utilizar estas plataformas de aprendizaje, etcétera, han ayudado mucho a los docentes y se han dado cuenta que tienen herramientas para personalizar mucho más ese feedback que dan a sus alumnos, herramientas que el propio alumno tiene para adaptar los contenidos que le ofrece el profe a sus necesidades del aprendizaje también. Creo que hay una pregunta por ahí que hablaremos mucho de esas brechas, accesibilidad o no. Al final la tecnología es una oportunidad para el aula, para ahorrar ese tiempo también y invertirlo realmente en esos debates, en esas actividades de reflexión emocional, toda esa parte de autorreflexión que también desafortunadamente de la pandemia hay que trabajar mucho y cada vez más en las aulas también. Esto es un buen punto, porque esto ha pasado durante la pandemia, que muchos profesores no estaban preparados y se tenían que preparar contenido para dar clases a través de Internet, en vez de dar las clases. Y los profesores son muy estrictos o están muy hechos al trabajo que tienen que hacer porque el tiempo que tienen es muy limitado, ¿no? Y preparar de repente una cantidad ingente de contenidos para darle una plataforma diferente a lo que estamos acostumbrados, que no son las clases, que no son las aulas, que no son los laboratorios, que es pues un Zoom o un Teams o una cantidad de herramientas que se han venido utilizando. ¿Cómo podemos apoyar nosotros desde las herramientas que estamos creando para que los profesores puedan autogestionarse estos contenidos y sean autosuficientes? ¿Entendéis por dónde voy, no? Es muy importante también para ellos porque no les podemos soltar una plataforma tecnológica que tenga una curva de aprendizaje increíble y decirle, bueno, ellos apañáis, es una herramienta increíble y vais a poder educar mejor. No. O sea, tendremos que facilitarles, ¿no?, el camino para que ellos pues, aprendan a autogestionarse y puedan añadir contenido, porque al final el conocimiento sale de toda esa comunidad educativa, ¿no? Sí, y al final añadir ahí contenido de valor. Hay muchas veces que el contenido ya está hecho, nosotros desde nuestras plataformas lo vemos, ¿no? Oye, tenéis ya muchos recursos creados, hay muchas experiencias de aprendizaje creadas, nosotros os ayudamos a ponerlas en marcha. Al final, tener ese banco de repositorio, de recursos, etcétera, es muy importante, pero no deja de ser también muy importante que el profesor, que el docente sea capaz de adquirir esas competencias necesarias para desarrollar su propio contenido y aportar valor al contenido que está transmitiendo a sus alumnos. Y yo creo que con herramientas como estas, como las que hemos visto, a lo largo del día de hoy, ayuda a los docentes también a abrir ese abanico de posibilidades para que ellos aprendan a también adquirir ese componente de valor a sus propios contenidos. A esto también, bueno, habría que añadir que hay profesores que a veces sienten un poco el miedo a decir, me voy a acercar a esta tecnología. Y esa es una de las cosas importantes que he visto yo durante bastantes años, el hecho de que es difícil que los niños vayan a poder acercarse a estas tecnologías si los profes tampoco saben usarlas. Pongamos, por ejemplo, búsqueda de información. Claro, está Internet, vamos a buscarlo. Y yo he visto, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a confesar, yo como profe alguna vez he dicho, vamos a hacer un trabajo de las auroras boreales, búsqueda de información. Profe, que en Google salen 3.000 millones de cosas. Y ahí piensas, ay, Dios mío, ¿no? Entonces, la idea un poco es ofrecer estos contenidos, contenidos de calidad que les permitan hacer esto, pero al mismo tiempo un poco desde aunque se hace, pero desde las instituciones públicas, desde el currículo educativo, insistir y ofrecer, digamos, herramientas para que sepan combinarlas todas. Y decir, vale, a lo mejor mi clase a partir de ahora no tiene que ser empezamos por matemáticas, abrir por la página 7, vamos a este ejercicio, lo corregimos, bla, bla, bla. Hay otras maneras de educar, hay otras maneras de
presentar el conocimiento y el aprendizaje. Por ejemplo, en distintas estaciones en las que hoy vosotros vais a trabajar con Minecraft, hoy vosotros vais a trabajar con tal, hoy vosotros vais a trabajar con distintas cosas. Entonces, quizá un poco es cambiar ese pensamiento lineal de profe da clase, niños hacen ejercicio, se van a casa, le dicen a sus padres no me sale, el padre se enfada, al día siguiente viene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso podría ser otra de las maneras. Sobre contenidos, es verdad que hay... yo siempre hablo de esto. Hay una cosa muy importante. Hay profes que son muy buenos en la parte afectiva. Hay profes que son muy buenos en la parte creativa. Hay profes que son muy buenos en todo y a esos pues siempre les ves como elevados porque es que dices, qué suerte tiene esta persona, ¿no? Pero siempre tenemos alguna carencia. Entonces, suavizarles el acceso a estos contenidos para mí es crucial. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que nos posibilitan este tipo de tecnologías, que es esa co-creación. Tú decías que ya no va de ser lineales, de que el profesor es el dios encima del escenario, al lado de la pizarra, que te dicta la lección y tú solamente le escuchas, tomas apuntes y sigues adelante. Cuando trabajas de otras formas o dejas de pensar que esa es la única forma posible y abrazas un poco también las herramientas tecnológicas, te empiezan a permitir co-crear con tus propios alumnos e ir un paso más allá, ¿no? En el que entre todos construís el contenido y gracias a estas herramientas donde, por ejemplo, en Minecraft podemos construir literalmente todo el entorno, podemos hacer que nuestros alumnos sean parte activa de ese dibujar el camino hacia donde queremos ir, ¿no? Y lo podemos además guiar y preparar y un poco los profesores o las personas que educamos en algún momento somos los guías, ¿no? De ese grupo de gente y les llevamos a través, pero no somos nosotros los que van con la pala, ¿no? O sea, sino que somos un grupo de aventureros y vamos todos juntos y vamos en ese barco con una infinidad de velas y yo simplemente que estoy llevando la brújula, ¿no? Y esta es un poquito la gracia de las herramientas digitales que posibilitan y son habilitadoras para que los profesores puedan tomar un papel de líder, pero que además también le den ese rol también a los alumnos y les empodere de alguna forma porque todo eso les va a servir en general para la vida. O sea, se van a llevar conocimiento, pero también se van a llevar esto otro, ¿no? Eso es importante. Exactamente. El concepto que se utiliza desde hace tiempo, ¿no? Es que se acabe el profesor... Bueno, profesor, bueno, es un término bueno, ¿vale? Se acabe el profesor que enseña y que exista el facilitador que allane el camino para descubrir ese conocimiento. Y nosotros, por ejemplo, yo cuando trabajo con muchos profes con Minecraft en concreto, yo siempre les digo que ellos no tienen que ser expertos en Minecraft, o sea, no tienen que ser expertos en el videojuego ni ser los que más dominan la herramienta, que muchas veces cuando me pongo a trabajar con los profes, y claro, hay profes que nunca han cogido un videojuego en su vida, ni han cogido un teclado, un ratón, y la primera experiencia al meterse en el mundo, pues bueno, no se me ha echado ninguno a llorar de momento, pero ahí había unas gotillas de sudor complicadas, pero siempre hago la misma reflexión con ellos, o sea, con Minecraft, con herramientas de la realidad virtual igual, con inteligencia artificial, es decir, las nuevas tendencias, innovación, etcétera. Muchas veces con esta tecnología el alumno es realmente el experto con ella, es el que la va a dominar, es el que la tiene que trabajar y el docente, como hemos dicho, así es ese facilitador, esa guía que va a ir nutriendo la propia experiencia de aprendizaje y la actividad y va a intervenir cuando haya que intervenir en algunas situaciones, etcétera. Pero es el propio alumno junto con sus compañeros, hablábamos mucho de co-creación, con toda la parte colaborativa que tienen estas herramientas del aprendizaje entre iguales, no es lo mismo que te lo cuente yo a que te lo cuente a alguien que es como tú, es decir, de niño a niño o de niña a niña. Entonces, con Minecraft pasa mucho y es una reflexión que siempre hago con todos los docentes, con la parte de que no os dé miedo utilizar estas herramientas porque no tenéis que dominarlas al 100%, hay que conocerlas, obviamente, para descubrir el potencial y cómo me sirve para mi aula, que será distinta que para tu aula, que para la suya, etc. Y al final ir construyendo ese camino de transformación digital para favorecer a los alumnos la adquisición de competencias. No sé si las seguirán llamando el siglo XXI o ya hemos pasado en otro momento, como va todo tan rápido, creo que todavía se siguen llamando así. ¿Tú eras de ver casos cuando montas estas aulas para profesores y alumnos de niños súper motivados explicándole a los profesores, mira lo que he construido aquí, ¿no? O sea, y ese momento tiene que ser impagable. Es mágico. Yo siempre, cuando hablo de Minecraft y de probarlo,
en cuanto lo probéis, os vais a dar cuenta del real potencial y me imagino que con realidad virtual pasará también. Pero eso muchas veces hay que trabajarlo bien, porque las altas expectativas hay que estar siempre en esa negociación, ¿no?, de aula, de para qué sirve esta herramienta, para qué la vamos a usar. No es el juego que tienes en casa, no son las gafas que tienes en casa, es una herramienta que vamos a utilizar para aprender en el aula. Entonces, yo lo hablo mucho de negociación, ¿no?, que tenemos que tener en el aula para sentar esas expectativas en el uso de la tecnología. Claro, esa es una de las cosas muy importantes, que es verdad que debe haber siempre un seguimiento, como dices tú. Voy a las escuelas, les explico. En muchos casos, yo durante unos años trabajé en Estados Unidos y a veces nos disparaban, decían, el distrito escolar decía, bueno, pues tenemos un nuevo programa, mírenlo ustedes y ya aprendan ustedes solos. Y entonces teníamos unos problemas grandísimos porque no sabíamos. Luego el programa eran buenos, evidentemente, pero no había un seguimiento claro, no ofrecían unas clases al profesor para decir, mira, esto, en primer lugar voy a motivar al profesor para que esto le guste. Claro. Es que si el profesor, esto es lo de siempre, si el profesor no está motivado con algo, ¿cómo vas a motivar al niño? Bueno, en este caso, pues a lo mejor el niño está motivado porque, oye, es Minecraft, lo conozco, pero es, al fin y al cabo, el profesor es el que decide los tiempos y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo considero que es importantísimo el ponerlo muy fácil para decir, mira, estos son los pasos que hay que dar, vamos a ir probando, vamos a dar un tiempo para que lo veas, no que lo controles completamente, pero para que te des cuenta de que esto puede tener un beneficio para tus niños y también un beneficio para ti, que eso es muy importante. El sentirse decir, esto me gusta porque a ellos les va bien y a mí me va bien también, ¿no? Y también me ofrece momentos para poder atender a ciertas necesidades que tienen algunos niños y poder individualizar un poquito más. Y eso es muy importante también en la clase. Y esto también me lleva a la siguiente parte que quería explorar, que es un poco la igualdad de oportunidades, la brecha digital, o sea, porque esto no está en todos lados, cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo para llevar esta tecnología, ¿no?, y para estandarizar un poquito el uso de estas herramientas, porque es algo que nosotros pues vemos súper claro y si cualquiera nos pregunta, o sea, podemos hacer una retahíla de todo esto que estamos hablando y convencer a cualquiera, pero o sea, ¿qué está pasando ahora mismo en el mundo? ¿Cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos para poder estandarizar esto en el sector educativo? Bueno, yo creo que ahí coincidiremos. Al final, muchos centros todavía falta infraestructura, falta asentar todo lo que envuelve la transformación digital y no es, como decíamos, implantar la tecnología como tal, sino sustentar al centro de un plan digital, de un plan de transformación digital y todo eso tiene que venir apoyado por fondos, ya sea de instituciones públicas, privadas o de lo que sea. Y eso es súper importante porque se ha visto súper acentuado con la pandemia. Ha habido muchos niños que desde sus casas no han podido seguir y continuar el ritmo de la clase, que los profes han tenido que inventarse 1001 maneras de poder intentar llegar a todos, pero yo creo que ahí nos queda, muchísimo trabajo todavía de ayudar a los centros no es solo poner un ordenador, es toda la infraestructura que lleva detrás. Claro, es difícil. O sea, no todos los niños en casa tienen tampoco un ordenador, que no es solo un ordenador, pero si quieres estás en pandemia y tienes que conectarte a un Zoom y hay 3 niños en casa y uno, o como suerte 2 ordenadores, pero los papás tienen que trabajar, ya estamos con un impedimento, ¿sabes?, físico, de material, más. Ahí hay un impedimento claro. Deberíamos empezar a confiar en que hay ciertos elementos que si están, como decía antes, si están en el trabajo de mi madre, en el trabajo de mi padre, ¿por qué no están en el trabajo del niño o de la niña, ¿no? Y quizá eso es una de las cosas más importantes. Es verdad que se están haciendo bastantes esfuerzos y que, como siempre hablamos nosotros específicamente de las gafas de realidad virtual, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y esto cómo lo van a conseguir en las escuelas? Hace, pongamos, 10 años, la gente decía, uy, las tablets estas, ¿cómo van a entrar? A un cole muy bueno tiene tablets. Y ahora cada vez hay más, ¿no? Y cada vez hay más ordenadores portátiles que pueden compartir, ¿no? La idea es esa, pero también la idea es un poco el mirar un poco más al futuro y decir, esto va a ser útil. Y aunque hay muchos elementos de la educación que algunos profes se resisten a dejar pasar, y yo lo entiendo, pero hay algunos otros que tenemos que, bueno, no voy a decir
mover a un lado, pero sí tenemos que darle una potenciación fuerte a lo que nos llega en el futuro. Y si conseguimos eso, quizás sí empezamos a conseguir cambiar las maneras en que podemos repartir distintos fondos, ¿no? Entonces yo creo que está un poco en parte de la administración, los profesores que digan, vale, quiero esto, y luego intentar conseguir que ciertas tecnologías sean vistas por todo el mundo, porque oye, un montón de gente tiene una PlayStation, ¿no? ¿Por qué no podemos tener algo tecnológico, pero que sabemos que también puede ser útil? Ahí está la cuestión, también es una cuestión nuestra, ¿no? De las personas que trabajamos en esto. ¿Cómo conseguimos hacer que este material sea visto por el resto de las personas de nuestro alrededor como algo importante? Sin duda alguna lo es. Y no solamente la igualdad de oportunidades yo la quiero medir en los dineros, ¿no? Y en los materiales, sino también a nivel educativo, ¿no? O sea, no es lo mismo la educación en 2021 que la educación en 1980 o en 1960. Sin embargo, el sistema educativo va cambiando muy despacito, mientras que la innovación es exponencial, la tecnología es exponencial. Y claro, de repente, y esto es una cuestión que ha salido en este foro es súper interesante, que pasan estas cosas, son muy interesantes porque de repente nos sentamos a hablar y esta mañana me ha salido una conversación 2 veces y quería sacarla aquí porque tiene que ver también mucho con lo que hacemos y es que en la última década se detectan cada vez más casos de niños con altas capacidades. Y yo no creo que haya ahora muchos más niños con altas capacidades que en el pasado. Yo lo que creo es que nosotros no teníamos la suerte de tener todos los estímulos externos que tienen los niños de ahora. Entonces no es que tengan más capacidades, es que las desarrollan antes, es que son más inquietos, son más curiosos, de repente pueden acceder a más información, juegan videojuegos antes, van a actividades interactivas en un museo y todo eso te forma el cerebro. Y entonces, pues claro que tienen más inquietud y el que ya tiene inquietud y encima le abordas en un entorno creativo, en un entorno de curiosidad, y todas estas herramientas lo que promueven también es eso y les dan a veces respuesta. ¿No creéis que esto les puede dar respuesta a esa curiosidad, a ese aprender más rápido, oye, quiero aprender programación, quiero hacer proyectos de química en Minecraft, ¿no? O sea, me abren las puertas a cosas que de otra forma no podría hacer, ¿no? Sí, yo creo que toda la parte del uso de la tecnología, videojuegos, para el desarrollo de competencias y de habilidades, ya sean motrices o también esas competencias blandas, esas soft skills que se habla también mucho, toda la parte de creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, etcétera, todo esto también nos beneficiamos los docentes del potencial que tiene la tecnología para desarrollar este tipo de competencias tan importantes para el día a día y para el mundo laboral también. Entonces, yo aquí también cuento siempre una anécdota que está muy relacionada con la parte de videojuegos, y es que cuando me fui a sacar el carnet de conducir, lo primero que me dijo el profe, una clase nefasta, o sea, me salió fatal la primera clase, pero lo primero que me dijo es que si jugaba a videojuegos. Y me sorprendió muchísimo, porque yo, ¿cómo sabrá este? Pues no llevaba ninguna camiseta friki, prometido, pero me dijo, ¿cómo se nota mucho que juegas a videojuegos? Por la parte de los reflejos y de la anticipación que tenía a la hora de esa primera clase de conducir. Entonces, empiezas a darte cuenta que ese aprendizaje precoz, esa exposición a esos contenidos, a esas competencias que hacen que tu cerebro y también tu parte física, que también se puede complementar, se ve todo tan acelerado que esos aprendizajes al final van adquiriéndose y vas creciendo con ellos. Yo creo que era un poco eso. Exactamente. Y además de eso, claro, el ofrecer un espacio para fomentar esa motivación y que digan, tengo tanto a mi disposición, que evidentemente también hay que pensar que hay muchos tipos de niños, muchos tipos de aprendizaje, que evidentemente algunos van a ser potenciados gracias a unas herramientas o gracias a otros, pero que tenemos que pensar que estas tecnologías también están enfocadas a muchos diferentes estilos de aprendizaje. Esto nos permite, pues, abordar el estilo que a este niño le gusta, y a veces, bueno, sabéis que los estilos de aprendizaje más clásicos que se hablen, ¿no?, son el auditivo, el visual y el kinestésico. Y entonces una de las cosas que considero que estas nuevas tecnologías nos permiten es explotar todos
incluso muchos de ellos a la vez. Con lo cual, bueno, pues buscamos ese crecimiento y ese aprendizaje por descubrimiento que se consigue pues, con ese ensayo y error del que hablabas en Minecraft, ¿no? El buscar, voy a interesarme, voy a ver cómo consigo crear esta granja a base de, bueno, de ver qué alimentos son los adecuados o no. El ofrecer estas herramientas que motiven siempre van a potenciar el aprendizaje y el amor por el aprendizaje, sobre todo. Totalmente. Bueno, queda un minutito para que terminemos. No sé si queréis hacer unas conclusiones, porque la verdad es que, claro, o sea, podríamos estar hablando aquí durante... Yo creo que es un debate interesante, lo podríamos incluso abrir al público. Para el año que viene yo creo que podemos repetir la mesa, pero que además sea un foro de debate con todos, porque esta conferencia sí que yo creo que se presta a que más personas entren, ¿no? Lo que yo tengo claro, creo que compartís, es que el mayor activo digital que tiene este país, o cualquiera, y el futuro de la innovación y de la tecnología y de hacer estas grandes startups y brillar, ¿no? Empieza en el colegio, empieza en la educación, empieza en qué herramienta le damos a los chavales, cómo fomentamos su creatividad, cómo fomentamos el ingenio, la curiosidad, para que puedan ir un poquito más allá de lo que hemos ido nosotros y ser mejores, ¿no? Y poder competir a nivel global y que las próximas grandes multinacionales y las grandes compañías del futuro empiecen aquí, parten porque empecemos a cambiar el modelo educativo y generemos todo este tipo de herramientas con las que trabajamos nosotros y tantas otras empresas y que al final encontremos ese espacio, ¿no? para ayudar, que es lo que pretendemos cada uno desde nuestra posición, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, yo creo que yo animo a muchos profes a que se animen a probar este tipo de experiencias, de herramientas, todo con un acompañamiento, con un aprendizaje también que hay detrás de todo esto, con una coherencia a la hora de utilizar tecnología en el aula. Y lo digo mucho con Minecraft, con tecnología en general. Al final, el único límite que tenemos es la imaginación. O sea, hasta donde queráis llegar, vais a llegar junto con vuestros alumnos y hasta donde quieran llegar, ellos van a llegar. Con lo cual, nosotros tenemos que estar ahí para apoyarles, para apoyarnos mucho entre los docentes, entre nosotros también, entre la comunidad educativa, que hay muchos profes compartiendo recursos y ayudándose entre ellos. Y tenemos que estar ahí. Al final, no tenemos que estar en nuestras 4 paredes de clase, echando la persiana y cerrando la puerta con llave. Hay que abrir nuestra clase, hay que entrar en las clases de otros y ahí es donde realmente surge el aprendizaje y la inspiración para luego aplicarlo nosotros al aula. Quizás es una cosa muy importante, el hay que entrar en la clase de otros. Yo siempre he sentido un poco la sensación de que a veces algunos profes, como dices, se cierran, no me veas. Porque, más que nada porque cuando tú estás realizando un trabajo, todo el mundo teníamos un poco la sensación de lo hago bien del todo, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Pero muchas veces hacemos cosas muy buenas y entonces en lugar de, supongo, no sé si es una cuestión, no sé cómo decir, latina nuestra, de países del sur de Europa, en que nos sentimos a veces el orgullo que debemos tener por nosotros mismos, ¿no? Y el hecho de compartir todas las posibilidades que existen de tecnología, gracias también a las redes sociales, a lo mejor tú no lo tienes que compartir con el compañero de al lado que a lo mejor no te gusta, pero gracias a las redes sociales se han ampliado mucho. Y yo recuerdo, por ejemplo, pongamos el famoso Kahoot, que supongo que sonará a todo el mundo, fue un descubrimiento absoluto para todos, ¿no? Ahora nos parece que es algo muy normal, pero ¿por qué no impulsar esos descubrimientos y decir, he conocido esto, voy a enseñároslo, voy a compartirlo con todo el mundo? Perfecto. Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo. José Luis, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a la organización de la Mobile Week, muchas gracias al Ayuntamiento por promover este foro en el que pueden salir estos temas tan relevantes para todos. Gracias por acercaros a todos esta tarde. Espero que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando del resto de conferencias.